Computer, vamos. Buenas, ¿qué tal, alumno de Guevara, quinto C? ¿Cómo les va? Vamos a hacer una clase para explicar un poco las actividades de la semana. Voy a compartir mi pantalla y vamos a explicar unos conceptos de pseudocódigo. La semana pasada vimos los conceptos de pseudocódigo, cómo iniciar un pseudocódigo. Vimos un documento y un video, está subido de la clase anterior, donde explicábamos qué es un pseudocódigo, cómo las palabras claves que utilizamos para iniciar un programa, para finalizarlo, las instrucciones, y vamos a continuar con con esta clase explicando otros conceptos, por ejemplo las operaciones. La idea de las actividades es que ustedes lean este documento, el documento de la clase pasada también, leyendo, viendo los videos, van a hacer una serie de ejercicios que están al final de este documento. Son 5 ejercicios donde ustedes tienen que escribir el pseudocódigo en Word, por ahora directamente lo escriben en Word, y suben el documento a la plataforma. Va a haber un link en la plataforma donde tienen que subir su tarea, la tarea que está, donde va a quedar este PDF y el video que estoy explicando actualmente. Bueno, entonces en pseudocódigo hablamos de las operaciones matemáticas, o sea, nosotros decíamos un programa, un conjunto de instrucciones. Dentro de estas instrucciones podemos utilizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, cuando ponemos una variable multi, es igual a 3 por 5, podemos hacer un cálculo y ese cálculo está guardado en la variable multi. Acá multi 2, decimos que va a ser multi por 2. Entonces, ¿qué valor tendría multi? Multi, acá le decimos 3 por 5 es 15, y acá multi va a ser el valor que tiene multi, la variable multi, por 2, va a ser 30. Entonces esta es la forma en pseudocódigo de cómo hacemos una operación matemática. Utilizando, por ejemplo, las operaciones matemáticas, utilizamos la operación de multiplicar, dividir, sumar, restar, o llamar una función escrita, se llama raíz cuadrada, que nos va a simbolizar esa función de la raíz cuadrada. Entonces las operaciones las vamos a escribir como una operación entre diferentes variables o números, como para poder resolver una operación matemática en pseudocódigo la expresamos de esta manera. Aquí podemos hacer el asterisco, dividir un número sobre otro, sumar 2 números, restar y obtener en esta variable el resultado. Después en nuestro pseudocódigo seguramente vamos a escribir el resultado, mostrarlo en pantalla, y vamos a finalizar nuestro pseudocódigo de las operaciones que nosotros tenemos que hacer. Bien, variables y constantes, ya hemos explicado también que es un espacio de memoria en donde se le va a guardar un valor y va a variar. En el ejemplo anterior, multi es una variable que varía porque desde un momento vale un valor, después se lo utiliza y se le puede cambiar el valor. Por ejemplo, multi 2, si al principio podría valer 0,
Después de esta operación, multi2 pasa a valer 30, como dice el ejercicio. Entonces, multi2 es una variable, cambia de valor, porque voy a hacer operaciones y voy a guardar valores en ese multi2. Entonces, a lo largo de nuestro programa, cambia su valor. Entonces tenemos variables de distintos tipos, por ejemplo, variables numéricas, tenemos variables de texto. Acá hacemos un ejemplo de cómo declaramos una variable, o directamente le colocamos valores a la variable, le asignamos que edad tiene 25. Escribimos edad y esto lo muestra por pantalla. Aquí le decimos que monto es igual a 25,9, que el monto va a ser del tipo real, o sea, con decimales, por eso tiene el punto. Escribir un monto es mostrarlo en pantalla. Declarar, también tenemos variables de tipo lógico, por ejemplo, habilitado es una variable que va a ser, se le va a colocar un valor que sea verdadero o falso. Esas variables lógicas solo admiten dos valores, verdadero o falso. Entonces, cuando yo quiero escribir habilitado, va a mostrarme en pantalla que es falso. Y aquí nombre decimos que es una cadena de texto llamado Hernán, entre comillas, y cuando escriba nombre va a mostrar el nombre Hernán, va a mostrar. Entonces son variables de tipo texto, lógicas, numéricas, reales, son las que podemos utilizar en nuestro pseudocódigo. Y las constantes, a diferencia de la variable, son valores que van a permanecer inalterados. Los voy a utilizar en muchas partes de mi código, pero siempre van a conservar ese valor constante. Por eso se llama constante, porque no se altera su valor. Por ejemplo, cuando nosotros queremos utilizarlo en un algoritmo y calcular la superficie de un círculo, recuérdense que la superficie es pi por radio al cuadrado. Entonces yo aquí le digo que la superficie, el radio, va a ser 2. Cuando digo al cuadrado es que lo multiplico por 2. Elevar un número al cuadrado es multiplicarlo 2 veces. Entonces por eso lo multiplico pi por radio al cuadrado, o sea, lo vuelvo a multiplicar por 2. Y tengo la superficie, pi vale 3.14 y lo declaro y lo pongo como constante aquí. Y ese valor se va a mantener hasta que finalice el programa, siempre pi va a valer ese valor. Pero yo voy a usar pi para calcular la superficie 1, que me va a dar un determinado valor, y cuando lo utilizo en una superficie 2, utilizando pi para un radio que es diferente, también lo elevo al cuadrado y me da otra superficie. Y escribo y muestro las superficies de 1 y 2 de este programa. Entonces la constante va a permanecer igual, pero sí lo voy a utilizar en diferentes instrucciones o diferentes bloques de mi programa. Acá hay otro concepto de la estructura condicional sí y si no. Esta estructura, la secuencia, decíamos que un programa es una secuencia de instrucciones y la secuencia va a ir desde secuencialmente, porque va a empezar desde el principio hasta el fin, va a ir recorriendo, pasando por cada una de las instrucciones hacia abajo. Va a ser esta instrucción, va a ser esta otra, pero esta es una estructura de control, la estructura sí, que su estructura de control dice que va a hacer algo de acuerdo a una condición. Si va a ser un conjunto de instrucciones, si este valor es verdadero, o sea, si acá al lado de la palabra sí
es verdadero, entonces va a ser lo que tiene a continuación. Estas instrucciones va a ser. Si esta condición, que es algo que es verdadero o falso nomás, esta condición es falso, no va a hacer esto, se va a saltar esta instrucción y va a ir a la siguiente, donde dice si no. Y va a ser lo que está, las instrucciones que yo coloque en este bloque de instrucciones. O sea, yo puedo tener una o varias instrucciones que, que me va a seguir la secuencia del programa. O sea, la computadora o va a hacer estas instrucciones o va a hacer estas otras, de acuerdo al valor de verdad que tenga esta condición. Entonces, en el pseudocódigo nos permite bifurcar en dos caminos. Es como que llegamos por un camino y tenemos que tomar, vamos a la izquierda o vamos a la derecha. El uso de la estructura condicional nos va a dirigir a dos caminos. Al camino de verdad, que es el si entonces, y todas las instrucciones se va a ejecutar que están dentro de este sí, y mientras que esto sea verdadero. Y si es falso, voy a ejecutar solo las instrucciones que están en este bloque de cuando es falso, el si no es falso. Entonces, la estructura condicional comienza con un sí, la condición de verdad, se bifurca con el si no, si esto es falso, va a ser y va a saltar el control del programa, va a saltar a esta parte, va a hacer estas instrucciones, y en este fin sí va a terminar esa condición. Y acá desde el fin sí va a seguir de nuevo el control secuencialmente. El paso desde arriba hacia abajo, uno por uno va a ir secuencialmente la estructura de nuestro programa. Entonces, esa es la estructura condicional sí y no. Bueno, la estructura de repetición, muchas veces nosotros necesitamos repetir una instrucción o un bloque de instrucciones. Una instrucción sería una sola línea de estas. Esta sería una instrucción. Si yo tengo varias instrucciones, sería un bloque de instrucción. Así como aquí esta estructura se llama de repetición, yo necesito repetir o una instrucción o varias instrucciones y tengo que colocarlas dentro de esta estructura. Tenemos tres tipos de estructura que para poder decirle que se repita dentro dentro de nuestro programa. Por ejemplo, si queremos hacer la tabla de un número, la tabla de multiplicación de un número, en lugar de poner 10 instrucciones de multiplicar ese número por 1, después multiplicarlo por 2, después multiplicarlo por 3, y así hasta ese número multiplicarlo por 10, voy a tener 10 instrucciones. Entonces yo ya sé que tengo que hacerlo esto 10 veces. Entonces voy a necesitar esta estructura de control que se llama de repetición para colocar la instrucción y decirle que esa instrucción se repita 10 veces. Tenemos tres formas de hacer estructuras de repetición en pseudocódigo, que una de ellas es para, o muchas veces se le lee como desde, repetir desde, pero cuando yo conozco esta instrucción, vamos a decir aquí, vamos a medir que va a ser para, yo conozco la cantidad de veces que yo debo repetir. Por ejemplo, en eso de la tabla de multiplicación, yo necesito que se multiplique 10 veces. O por ejemplo, aquí yo quiero mostrar 10 veces un número. En vez de mostrar, escribir 1, escribir 2, escribir 3, escribir 4, escribir 5, yo digo, es escribir, vamos a usar acá esta estructura que se llama de repetición para,
donde se escribe, dice, para i que vale 0, hasta i que vale 4, en realidad aquí 4 veces lo voy a repetir, escribir el valor de i. Entonces voy a repetir este valor 4 veces. O sea, la estructura de este para es cuando yo necesito repetir esto, la cantidad de veces que esta variable de control llamada i me va a decir. O sea, i va a variar desde 0, aquí lo va a hacer desde 4. Voy a... Entonces acá en realidad este código está repitiendo 4 veces. Va a escribir el i 4 veces. Pero el i aquí va a estar variando desde 1 hasta 4. El i es como un contador interno que les dice que va a valer 0, después va a valer, cada vez que se ejecute va a valer 1, va a valer 2, va a valer 3, va a valer 4, y entonces va a escribir ese valor. Entonces, esta instrucción que yo le coloco acá, lo va a repetir las veces que yo le diga. Repetir hasta que i sea igual a 4, y va a ser esta instrucción. Otra estructura de repetición no es por medio de esta variable de control o de contador llamado, sino que yo no sé la cantidad de veces que se tiene que repetir, pero sí tengo una condición. Recién hablamos de la función if o si, que si se cumple algo que es verdadero, hace una instrucción. Bueno, es parecido al si, pero en lugar de hacerlo una sola vez, esto lo va a hacer varias veces. Y dentro de estas estructuras de repetición tenemos la que se dice repetir mientras o repita mientras, que la estructura es que mientras esto sea verdad, mientras esta condición, algo, una variable o algo que sea verdad, mientras esto sea verdad, va a hacer todas las instrucciones que están dentro de ese bucle, se llama bucle o iteración. Por ejemplo, acá en el caso de que queremos vaciar un tacho, entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Vaciarlo con un balde, supóngase. Entonces, vamos a vaciar, mientras que el recipiente grande no esté vacío, le vamos a decir introducir el recipiente pequeño en el recipiente grande, llenar el recipiente pequeño, sacar el recipiente pequeño, vaciar el recipiente pequeño, y hacer esto mientras el recipiente grande no esté vacío. O sea, mientras tenga agua, lo voy a hacer indefinidamente. Entonces, si yo hago estos pasos n veces, en algún momento esto se me va a vaciar y esta estructura va a terminar. Eso de repetir va a terminar y va a salir al fin mientras a la instrucción que continúa de fin de mientras. Luego tenemos otro ciclo que se dice repita hasta, y que se ejecuta por lo menos una sola vez y va a preguntar al final si se cumple o no se cumple esa condición de verdad. La estructura de repita hasta, recién el mientras tiene la condición adelante, o sea, va a preguntar primero, ¿se cumple?
y recién va a empezar a hacer las instrucciones. En cambio, esto va a ser primero esta instrucción. Lo que esté adentro lo va a hacer, aunque sea una sola vez, lo va a hacer. Y cuando se cumpla la premisa, cuando se cumpla esa condición, lo va a dejar de hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, acá podríamos poner repetir, repita, y podríamos poner los mismos pasos de estos: introducir el recipiente, llenar el recipiente, sacar el recipiente pequeño. Y la premisa lógica sería hasta que el recipiente grande no tenga agua. Hasta que el recipiente grande esté vacío. Entonces yo voy a repetir de vaciar por lo menos llenarlo el recipiente pequeño con el grande una sola vez y vaciarlo. Y ahí después de hacer esa acción de colocar el balde en el tacho, sacarlo y vaciarlo, recién va a preguntar, ¿se cumple que el recipiente grande está vacío? Entonces, si no se cumple, va a volver a hacer el coso. Si se cumple que el recipiente está vacío, sale del bloque que es de esta iteración, de este bucle, y va a continuar con la instrucción siguiente después que esté a continuación de ese repeat. Bien, con esto ustedes ya tienen, digamos, la forma de hacer expresiones, bucles, declarar variables, y lo que se les pide es que hagan estos ejercicios. Los ejercicios son realizar un pseudocódigo para que un programa que nos sume 2 números introducidos por teclado. Entonces ustedes van a colocar, van a poner, por ejemplo, inicio y fin. Van a empezar a colocar inicio y fin. Van a colocar, de acuerdo a lo que se les pide ahí en el ejercicio, sume 2 números introducidos por teclado. Te dice que 2 números se van a ser introducidos por teclado. Entonces vos vas a crear y vas a hacer la suma de esos dos. ¿Qué necesitas? Necesitas una variable resultado donde vas a poner la suma. Necesitas 2 números introducidos. Por ejemplo, una variable A y una variable B. Entonces vos vas a declarar, primero vas a poner inicio, después vas a poner, declaramos las variables que son números, son todos números, podemos decirle que son números enteros, no nos dice nada, entonces podemos decirle variables numéricas A, variable numérica B, variable numérica suma. Las declaramos. Y luego dice que van a ser introducidas por teclado. Esa introducida por teclado es leer. Entonces vamos a poner la instrucción leer la variable A. En la variable A vamos a leer desde el teclado y vamos a colocar lo que se coloca en el teclado en la variable A. Vamos a leer la variable B desde el teclado y lo vamos a colocar en la variable B. Y la suma, que decíamos teníamos una variable suma, va a ser igual a A más B. Y la respuesta, entonces tendríamos que mostrar esa respuesta. Acuérdense que un programa hace algo y siempre tiene que mostrar algo, si no, no tiene sentido hacer algo y mantenerlo oculto. La computadora tiene que mostrarlo. Entonces, la salida de nuestro programa va a ser mostrar o escribir la suma. Una vez que hice el cálculo, mostrar la suma. Y le ponemos fin programa o fin, y ese sería el pseudocódigo que ustedes tienen que hacer. Entonces, por cada uno de estos ejercicios van a escribir el pseudocódigo. Entonces van a escribir un programa que diga la tabla de multiplicar del número que le digamos, introducido por teclado. ¿Qué les quiere decir esto? Van a utilizar un bucle de la tabla de multiplicar
de 10, un bucle tiene que repetir 10 veces, multiplicar el número que le están introduciendo por teclado. El número que le están introduciendo por teclado, entonces van a utilizar una variable, por ejemplo, número, y que van a leer desde el teclado. Van a poder usar un bucle, por ejemplo, para, donde le va a decir desde 1, desde i que sea igual a 1 hasta que i sea igual a 10, hacer, y ese i va a variar desde 1 a 10. Y lo que van a hacer dentro del bucle, desde 1 a 10, van a multiplicar el i por ese número que ingresaron, por teclado. Y van a mostrar o escribir la respuesta de esa operación. Después, un teclado que escribir un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad, el peso de una persona y posteriormente permite imprimirlo. Aquí van a leer desde el teclado la edad, el peso de una persona, y después la van a mostrar mediante el comando o la instrucción que diga escribir. Escribir la edad, van a crear la variable, el peso. Acá la variable van a ver que la edad probablemente va a ser numérica, entera, y el peso probablemente va a ser un número real. Entonces van a declarar variables y van a asignarle lo que se le asigne por teclado y lo van a mostrar en pantalla. El 4 dice escribir un pseudocódigo que calcule el área de un círculo. El área o superficie es pi por radio al cuadrado. Entonces van a utilizar ahí el uso de una constante, pi. Y van a hacer el programa para que calcule la superficie del círculo, del área de un círculo. Y el último ejercicio, escribir un pseudocódigo que calcule el triángulo recibiendo como entrada el valor de base, la altura. También entonces por teclado van a leer la base, primero van a crear las variables, después van a leer la base, leer la altura, van a hacer el cálculo con una variable llamada superficie, por ejemplo, que es base por altura sobre 2, que es el cálculo que tiene de la operación matemática que tienen que hacer, y después lo van a mostrar mediante el comando escribir la superficie y fin de programa. Bueno chicos, esa es la actividad de la semana. Nos estamos viendo. Espero que cualquier consulta, también ahí tienen todos mis datos. Está en el grupo de WhatsApp, está en la plataforma, y este video es para que pueda guiarlos en el proceso de realizar la actividad. Nos estamos viendo. Saludos cordiales.